Hola chicos, sean bienvenidos a esta su primera clase del curso de Cálculo 3. Entonces, estas primeras clases, pues ustedes van a encontrar que, pues probablemente ya lo han visto más de una vez en muchos contextos, porque nos corresponde abordar el tema de los vectores. Entonces, muy seguramente ustedes los vectores se los han topado pues, desde que están en la prepa, porque pues ciertamente los vectores son extremadamente útiles. Entonces dudo mucho que ninguno de ustedes al llegar a este curso de cálculo 3 nunca en su carrera se haya topado con alguna idea cercana a los vectores. Entonces, pues prácticamente si yo les preguntara qué es un vector, pues todos me darían la definición típica, que es una muy buena definición de lo que es un vector, que es básicamente una flecha que tiene magnitud y dirección, ¿verdad? Eso es lo que tradicionalmente vamos a encontrar en todos los textos. Y es una muy buena representación de lo que es un vector. Entonces, iniciemos por ahí. Iniciemos pensando a los vectores justamente como que pues son una flecha que ciertamente tiene una magnitud. La magnitud es el tamaño del vector, como lo estoy señalando aquí, y una dirección, es decir, en este caso, entonces lo que vamos a ver en esta clase es en dos dimensiones. Entonces, pues este vector apunta hacia, digamos, esta dirección, pero podría apuntar en cualquier otra dirección. Entonces, eso caracteriza en general a los vectores. Vamos a la intención de esta parte introductoria de esta clase, o mi intención a esta parte introductoria, es que pensemos a los vectores como cantidades extremadamente útiles para realizar muchísimas operaciones. Típicas que ustedes ya se han topado. Pues la velocidad, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo, si agarro una pelota, ¿no? Y la lanzo, la agarro y simplemente la lanzo, pues lo que espero es un movimiento parabólico, ¿verdad? Un movimiento como la curva punteada que les estoy enseñando aquí. El vector velocidad o la velocidad de la partícula, pues vendría siendo una cantidad física que yo me veo obligado, o una muy buena representación de esa velocidad es a través de un vector. ¿Por qué? Porque esta propiedad física de la pelota que estoy lanzando tiene importancia. Y esta propiedad física tiene dos características que concuerdan con las características de los vectores, es decir, que tiene una magnitud y una dirección. Eso yo lo puedo saber, o si voy en un coche o demás. O sea, son cosas ya muy intuitivas para ustedes, sobre todo hoy día. Entonces, fíjense que el vector velocidad, aquí representado por esta flecha negra, pues tiene un valor inicial, pero como ustedes ya saben, al dejar que el tiempo corra, pues la pelota se mueve, ¿no? Por acción de la gravedad, que aquí está representada por esta flechita hacia abajo, que es también otro vector, eso es una fuerza. Por acción de esa fuerza, pues como vamos en contra de esta fuerza gravitatoria, pues empieza a perder velocidad, entonces la magnitud de este vector se tiene que ir reduciendo, se va reduciendo en una dirección, ¿verdad? Hasta que llega a su mínima expresión, que sería cuando alcanza la altura máxima la pelota, y luego la pelota se empieza a mover en la dirección de la fuerza, adquiriendo ya una velocidad diferente de cero, pero en una dirección, aquí la dirección de la velocidad, digamos, es diferente a la dirección que toma aquí, sobre todo, digamos, considerando el eje vertical, ¿vale? Aquí podríamos descomponer o pensar a estos vectores como una cierta componente en la dirección horizontal y una cierta componente en la dirección vertical, dado que la fuerza está solo en la dirección vertical.
Entonces, pues ustedes ya se conocen las leyes de Newton. Pues la que se ve afectada por esa fuerza, pues es la componente vertical, pero son cosas que ya iremos abordando un poco más en detalle. Nada más quiero que nos quedemos con las ideas intuitivas. Entonces, los vectores, pues son el pan de cada día de nosotros. O sea, básicamente se lo topan ustedes en todo lado, ¿no? Como les decía yo con la fuerza de gravedad, pues son vectores, ¿no? Una manera de representar, por ejemplo, a un grupo de personas jalando una cuerda, como esta imagen, una manera de representarse la acción, pues es que este grupo de la derecha, digamos, ejerce sobre el grupo de la izquierda, pues una fuerza que va desde un cierto punto hacia las personas que están a la derecha, y lo mismo las personas que están a la izquierda, pues ejercen una fuerza contraria, ¿verdad? Entonces, fíjense que nos vemos en la necesidad de representarnos el mundo a través de vectores. Y fíjense que esto se extiende incluso más allá claro, estos ejemplos son de física, ¿no? Pero se extiende incluso más allá porque, por ejemplo, para la gente que en algún momento se quiera dedicar a la ciencia de datos, al data science, pues se va a topar con que los vectores son la forma de ganarse la vida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el precio de una acción se puede representar como un vector. Aquí pues estoy poniendo un gráfico de las acciones de Tesla, y ustedes lo que pueden ver es que yo bien el precio y el día lo puedo ver como un vector, ¿no? O incluso puedo ir un poco más allá, pensar, por ejemplo, que en cierto momento yo una compañía compró la acción en este día, y pensar como vectores las variaciones con respecto a ese precio inicial, ¿no? En cierto día, pues si la compré aquí, digamos en este pico, días posteriores, pues bajó, ¿no? Entonces se ha perdido dinero, y eso lo puedo representar como un vector. Luego, días más alejados, entonces el precio con respecto a lo que yo lo compré subió, y ese precio, pues bien, yo lo puedo representar, o sea, el precio y el tiempo como un vector. Puedo ir incluso más allá. Puedo ir y pensar no solo en una única acción, sino en 3 acciones o n cantidad de acciones, y pensar como que el valor es cada una de las entradas de ese vector, y pues hacer operaciones con ellas, ¿no? La parte más importante, y es lo que vamos a abordar en este curso, es que el cálculo 3 es el cálculo de salirnos de problemas únicamente en una dimensión e irnos a problemas de más de una dimensión. Entonces, la manera en cómo representamos el mundo en más de una dimensión, pues es a través de vectores. Ya los ejemplos claros se los había puesto aquí en términos de las fuerzas, ¿verdad? Pero los vectores van mucho más allá, ¿no? Incluso se pueden representar cosas que son muy abstractas en cierto sentido. Permítanme, yo les platico un poco. Hay una cantidad física que se conoce como el spin. El spin es, hagan de cuenta, para las partículas fundamentales, pues es una propiedad como si fuera la carga eléctrica. O sea, existe. Es como la masa. Pues las partículas tienen masa. Es una propiedad de la naturaleza. Las partículas tienen carga. Pues razones más fundamentales aún no las conocemos, pero tienen carga. Igual el spin. El spin es una propiedad de las partículas, ¿verdad? Entonces, uno no puede saber con certeza, eso es algo que ustedes van a aprender más adelante, pero uno no puede saber con certeza si uno tiene un spin que es como un imancito. Hagan de cuenta que voy a representarlo, y por eso traigo a colación este ejemplo. Yo voy a representar un imán de esta manera,
¿verdad? El imancito está para arriba, pero también puede estar para abajo, ¿no? Entonces, una partícula podría tener spin para arriba o spin para abajo, y yo lo único que puedo saber, de acuerdo a las reglas de la mecánica cuántica, es la probabilidad de que eso ocurra, de que esté para arriba o para abajo. Entonces eso lo puedo representar como un vector. Esto es tan abstracto como se los estoy diciendo. O sea, es un estado que, digamos, es el spin arriba y otro estado que es el spin abajo, ¿verdad? Y yo lo que, este me quedó muy cerca. Yo lo que puedo calcular, vaya, son las probabilidades de que esté spin arriba y la probabilidad de que esté spin abajo, ¿verdad? Y esto es lo más lejos que yo puedo llegar con la mecánica cuántica. Y esa figurita que les acabo de presentar aquí es un vector, es una manera de representar vectores, ¿no? Entonces, fíjense, los vectores pueden ser tan abstractos que pueden representar probabilidades, pueden representar magnitudes que estamos como más acostumbrados a ver, como a entender en nuestra cabeza, como la velocidad, como las fuerzas, ¿no? Cuando, vaya, alguien tiene que cargar el garrafón de agua, pues tiene que ejercer una fuerza, ¿no? Con su hombro, donde sea que lo esté, o con sus piernas, levantando. Entonces, estamos como, la idea intuitiva de vector como una flecha, pues es muy, muy clara para nosotros, pero va más allá, ¿no? Todo lo que vamos a aprender aquí se puede aplicar, toda la tecnología que vamos a desarrollar en este curso, pues se puede aplicar más allá, a precios de acciones, a conceptos más abstractos, como vienen, por ejemplo, el spin y las probabilidades de que esté arriba, abajo, etcétera. Entonces, pues esa era la idea que les quería yo dejar en este momento. Entonces ahora permítame regresar a nuestra idea de vectores como flechitas y recuperar algo que seguramente para todos ustedes es muy claro, que pues es la idea de posición y de desplazamiento, ¿no? Que está muy bien representada por un vector. Imaginémonos, por ejemplo, que nos encontramos en el cruce entre Salvador Nava y la avenida Niño Artillero, ¿verdad? En esta intersección de aquí abajo. Y inicialmente este es pues, nuestro punto de origen y nos movemos hacia aquí al cruce con la avenida Manuel Nava, ¿verdad? Entonces, fácilmente eso puede ser representado por un movimiento que sería esta flecha, si me permiten cambiarle el color, gris que estoy pintando acá, ¿verdad? Entonces, esto es un movimiento que, si yo les informara, pues me moví desde esta posición en el cruce con Avenida Niño Artillero con Salvador Nava y me moví hacia el cruce con Manuel Nava y Salvador Nava. Entonces, pues yo me lo podría representar como un vector, este movimiento. Y luego, imagínense que les informo entonces que me muevo por Manuel Nava y me voy hasta el cruce con Himno Nacional, ¿verdad? Que es otra avenida que sería hasta acá arriba, ¿no? Entonces, claro, este es otro movimiento que yo me puedo representar por un vector también. Entonces, estas dos cosas las puedo representar como vectores, ¿no? Y valdría la pregunta de, pues, ¿cuál fue el movimiento total? Entonces, independientemente de lo cansado que pueda llegar a ser este movimiento, yo lo puedo representar, el movimiento total, simplemente como un movimiento desde esta posición hacia la posición final, ¿verdad? Que está acá arriba. Y entonces, de alguna manera, hemos llegado pues a la idea intuitiva de la suma de vectores, ¿no? Que, como ven, pues es una cantidad
que sí es importante para nosotros porque pues básicamente nos da la posibilidad de sumar cantidades y dar números totales. Es decir, dice, yo me moví, digamos, desde esta posición hasta esta y luego de aquí hasta acá arriba. Y luego, pues, ustedes podrían, digamos, calcular el movimiento completo, ¿no? Desde la posición inicial hasta la posición final. Nada más haciendo la suma de flechitas, pero entonces, ¿cómo haremos la suma de flechitas de manera correcta? Pues aquí en esta imagen gráfica es muy claro porque el primer movimiento es el vector de abajo y el segundo movimiento es el vector de arriba. Entonces yo pongo el vector, segundo vector, su colita, digamos, la pongo en la flecha del primer vector y ya construyo gráficamente el vector suma, que es la suma de los dos. Y como ustedes ven, pues en términos de posiciones, pues no hay ninguna discusión al respecto de que esa sería la forma de sumarlo, ¿verdad? Entonces, en 2 y 3 dimensiones, pues así sumamos los vectores, colocando uno a continuación del otro. Entonces, aquí ya vamos a empezar a introducir alguna nomenclatura, ¿no? Entonces, para representarnos los vectores, pues usualmente, sobre todo cuando uno escribe y escribe los vectores con una flechita en la parte de arriba, ¿no? O sea, es una cantidad a la que le pone una flechita, ¿sale? Así vamos a diferenciar lo que es una cantidad vectorial de lo que es una cantidad escalar. ¿Qué es un escalar? Pues es un número, ¿no? Es el 1, el 2, el 0.5, el pi. Eso es una cantidad escalar. Una cantidad vectorial, pues como estamos viendo, pues requiere al menos dos cosas, ¿no? Porque tiene una dirección y una magnitud, ¿no? Entonces, pues eso lo hace en una cantidad vectorial y para distinguirlos, pues le ponemos una flechita arriba. Eso ustedes pues ya lo han manejado más de una vez. Cuando uno escribe en texto y no escribe a mano, pues también es común representarla como una letra, pero en negrita, o sea, más resaltada, los vectores, a diferencia de los escalares. Pero regresando a nuestra idea de suma, pues entonces, por ejemplo, el vector AB, que sería este vector de acá, más la suma del vector BC, que sería este vector de acá, pues es simplemente el vector que va desde A hasta C, ¿vale? Cuando yo coloco los vectores uno continuado al otro. Otra manera de representarnos la suma, que no sea colocando un vector después de otro, es si yo quiero sumar, por ejemplo, el vector P y Q más el vector PR, sería ponerlos por la base y utilizar una figura geométrica que es el paralelogramo, ¿no? Entonces, estos dos lados formarían un paralelogramo que está representado aquí con flechitas, bueno, con líneas punteadas. Entonces, el vector resultante sería simplemente el vector PS, que iría desde la base hasta la punta de este paralelogramo. Son representaciones gráficas que nos resultan útiles para imaginarnos las cosas y seguramente ustedes lo han visto más de una vez. Esto no es novedad para ustedes. Entonces, como ven, estamos hablando de operaciones, ¿no? Insistí al inicio de la clase, ¿qué es un vector? Pues es un vector, pues sí, es una flecha, tiene magnitud y dirección, pero eso es útil por algo, ¿no? Entonces yo la utilizo de acuerdo al contexto porque puedo hacer operaciones con los vectores, ¿verdad? O sea, les puedo dar ciertas propiedades de hacer operaciones. Aquí les estoy mostrando una operación muy, muy típica que es la suma de vectores, ¿verdad? Pero también hay otra operación que yo puedo realizar, ¿verdad? Y es, yo puedo agarrar un vector, digamos en este caso esta flecha AB, y multiplicarla
por algún número o un escalar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo la multiplico por 2, entonces es el equivalente a hacer el vector, o sea, como la suma vectorial 2 veces, ¿verdad? Entonces me daría el resultante que sería un vector pues 2 veces más grande, ¿sale? Él no solo lo podría multiplicar por un factor, por un entero, sino que lo podría multiplicar por un número semientero, como 3 medios, y incluso con signo negativo. Y entonces eso sería cambiarle, ¿no?, el tamaño al vector, como en este caso, pero también la dirección, ¿sale? Y también podría ser más abusivo y reducirlo, o sea, a partir de A a B y partir, en lugar de multiplicarlo por 2, partirlo a la mitad, ¿no? Y de así obtener un vector más chico como el vector 1 medio AB, ¿verdad? Fíjense que multiplicarlo por un escalar puede cambiar la dirección, más no la orientación, ¿no? La orientación sigue siendo la misma. Pero sí le podemos cambiar la dirección. Y vamos a ir viendo que hay múltiples otras operaciones que yo puedo realizar con vectores, ¿no? Por ahora entonces tenemos dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar, que ya tenemos una representación gráfica de eso. Claro, conviene que introduzcamos un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces aquí, como en esta clase estamos hablando de 2 dimensiones, pues permítanme poner un sistema de coordenadas de 2 dimensiones en donde voy a llamar un eje X y un eje Y, simplemente. Entonces, un vector o una flecha en ese sistema de coordenadas va a tener, y para ustedes pues es muy claro, pues 2 componentes, ¿no? Va a tener una componente que es tantas unidades en este eje arbitrario que pinté, que es el eje X, ¿verdad? Entonces déjenme llamar esto A. Y también un cierto número de unidades en el otro eje, ¿verdad? ¿Cuántas unidades serán? Pues depende de la regla, ¿verdad? Si yo elegí aquí lo voy a pintar una regla, digamos así, muy arbitraria. Pues ahí diría A son 4 unidades, ¿no? Y B, pues tratando de representarla más o menos de la misma manera, pues en este caso gráfico pues me resultó ser de 4 unidades también. Pero yo podría reducirlo, por ejemplo, al vector, simplemente por comparación, y decir, ok, bueno, entonces este vector nuevo que pinté, pues tiene 2 unidades en el eje vertical. Creo que esto es, digamos, como muy intuitivo hoy día para ustedes. Y esta manera de representar, sobre todo vectores, en el plano, ¿no? Entonces, claro, una manera de representarnos los vectores, entonces ya dijimos, vamos a decir, este es el vector, si quieren, S, ¿no? Es el vector S, que enfatizo que es vector, pues va a tener 2 cantidades, ¿no? Una cantidad que es A y otra cantidad que es B. ¿Cómo la representamos? Pues fíjense, hay múltiples maneras de representarlos, ustedes escogerán la que elijan. Las podemos representar así, como simplemente unos paréntesis con una coma. Sí se tiene que hacer distinción a qué me estoy refiriendo con lo primero que aparezca acá, o sea, con esta A, y lo segundo que aparezca acá. Usualmente este es el eje X y este es el eje Y. ¿Estamos forzados a eso? No, porque como vieron, cuando yo estoy hablando de vectores que representan valores de una acción como Tesla, Google, etcétera, entonces pues voy a tener que especificar a qué corresponde cada entrada, ¿no? O sea, usualmente si estamos hablando de vectores en 2 dimensiones, claro, lo típico es elegir que la primera entrada es el eje X, la segunda entrada el eje Y, y la tercera entrada si hay es el eje Z.
Pero si estamos hablando de vectores, por ejemplo, para la gente que se quiera dedicar a la ciencia de datos, pues van a representar cualquier cosa. Depende del contexto. Entonces sí se tiene que especificar qué representa la primera entrada. Podrían ser, por ejemplo, el valor de la acción de Tesla, la segunda entrada el valor de la acción de Google, o la segunda entrada podría ser el momento en el que se compra la acción o el precio actual de la acción, por decir algo. Si estamos hablando del caso de spines, pues entonces yo tendría que decir, bueno, la primera entrada representa spin arriba o la segunda entrada spin abajo. Y así, y así. O sea, la especificación sí es importante dependiendo del contexto. La representamos usualmente como simplemente un paréntesis. También es usual representarla de esta manera, los vectores. Y veremos otros tipos de representación. Por favor, presten atención, es una representación. No, todas las operaciones que vamos a realizar tienen que ser equivalentes en cualquier representación que ustedes elijan, ¿no? O sea, la representación no es más que una manera de comunicarnos. Una manera usual de comunicarnos en vectores, pues es elegir o paréntesis, vaya, no estos cuadrados perdón, estos que parecen el signo de mayor y menor, sino estos que simplemente es el paréntesis tradicional, ¿no? Pero de nuevo, pues es una forma de representarlo. Importante es que sepamos lo que significa, ¿no? Que son tantas unidades en un eje y tantas unidades en el otro. En las unidades en que los mida. ¿Es necesario medirlos en las mismas unidades? No, mientras se especifique, obviamente, ¿no? Entonces tiene que quedar muy claro. Como veíamos, yo a este vector S, pues lo puedo multiplicar por un escalar, ¿verdad? Entonces yo me puedo inventar otro vector S, bueno, S', vamos a llamarlo S', otro vector S', que sea una cierta cantidad K, ¿no? Este es S' por S, donde K es un escalar, ¿no? Es un escalar. Entonces, como vimos en la figurita, pues, ¿qué hace esta K? Pues depende. Si K es menor que, está entre 0 y 1, pues lo reduce, ¿no? Hace esto más chico. Si K es mayor que 1, pues lo hace más grande. Y si K es menor que 1, pues menor que 0, o sea, negativo, pues lo hace en la dirección contraria, el vector simplemente. Ese sería el vector S'. Pero ¿cómo lo representamos? Bueno, pues lo representamos entonces S' es simplemente ese valor de K por las unidades originales de S, A y SK por veces las unidades de V. ¿Sale? Es, digamos, como muy simple. Igual, en un momento vamos a ver la suma de vectores, que son cosas que ustedes pues ya han visto más de una vez, pero aquí voy a tratar de que lo veamos de manera gráfica. Entonces, todo vector, uno podría pensarlo como, pues sí, una flecha, ¿no? Pero uno, al menos en dos dimensiones, pues uno podría imaginarle que tiene un cierto, pues, triángulo. Aquí lo pinto al contrario. Con respecto al eje de coordenadas. Y permítanme, yo le pongo color al vector, porque si no, no se va a distinguir. Entonces, claro, el vector, esto lo voy a enviar al fondo. El vector es esta flecha, cuya componente, digamos, en el horizontal, pues son tantas unidades aquí y tantas unidades allá, ¿verdad? Si yo le sumara otro vector, vamos a ver, si yo agarrara otro vector y se lo sumara, vamos por aquí, o más bien por allá, ¿sí? Es este otro vector, que lo voy a pintar de amarillo.
pues igual también tendría una representación en gráfica de la misma manera, ¿no? Como un triángulo, pues. Permítame, le doy la vuelta y pues le cambia un color diferente. Lo pego acá y lo mando al fondo. ¿Sale? Entonces ahí tenemos nuestros dos vectores, digamos un poco aproximadamente, y sus respectivas componentes horizontales y verticales. ¿Cuál sería la suma? ¿No? Entonces, la suma de estos dos vectores, de este amarillo y de este rojo, ¿no? Pues ustedes ya la pueden hacer. O sea, el chiste un poco es que la hagamos aquí gráficamente, ¿no? Es agarrar este vector, ponerlo aquí, ¿verdad? Y trazar ese vector resultante, ¿no? Que vendría desde esta punta hasta acá, ¿verdad? Entonces ese sería el vector suma. ¿Y cuál sería? Pues la componente, fíjense, horizontal de ese vector. La componente horizontal de ese vector sería la componente horizontal del azul más, y fíjense que ahí me lo señala, por eso lo estaba haciendo aquí, más la componente o el número de unidades en el eje horizontal del el gris, ¿no? Y lo mismo para el vertical. Son tantas unidades del azul más, fíjense, tantas unidades del azul más el número de unidades en el vertical. O sea que ustedes pues, ya sabían, ¿no? No les estoy descubriendo algo muy extraño, simplemente pues, para aprovechar, pues, hagámoslo gráficamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les he platicado? Pues básicamente si tengo un vector A con componentes A1 y A2, digamos, y un vector B con componentes B1 y B2, que pues he elegido esta representación, entonces la suma de los vectores A con B en dos o múltiples dimensiones, que lo podría llamar al vector C, pues va a ser A1 más B1, A2 más B2. Y eso nosotros lo llamamos, pues simplemente se suman las componentes, la cantidad de unidades que tengan una componente y la cantidad de unidades que tengan la otra, y eso me da el vector resultante. Entonces, pues aquí concretamos las dos operaciones que tenemos, ¿no? La multiplicación por un escalar, o agarrar el vector y hacerlo más grande o más chico, o cambiarlo de dirección, esa es una operación, o agarrar dos vectores, ¿no? Y sumarlos, que ahorita vimos una suma gráfica porque se me hacía que es un poco como ya suma de vectores para ustedes es algo muy trivial, me esperaría yo a estas alturas, pues que le diéramos un toque más gráfico. Entonces, vaya, sobre los vectores, entonces cabe preguntarse qué pasaría si yo a este vector S pues le sumo un vector S', pero que vaya completamente en la dirección opuesta, ¿no? De hecho, lo voy a querer pintar de otro color. Es decir, si yo agarro desde la punta y le sumo exactamente el vector completamente opuesto, ¿no? Que aquí no me salió del todo bien, pero ok, bueno, esa es la idea, ¿no? Ahora yo le sumo un vector que viene completamente opuesto. Pues ¿cuál es el resultante? Pues el resultante es un vector que se necesita introducir, ¿no? Que es el vector 0, ¿no? Entonces, en dos dimensiones existe el vector 0. De tal manera que 0 puede ser la suma de este vector menos, fíjense que recuerden que el signo menos, pues nada más cambia la dirección del vector, es el resultante de agarrar un vector y pues simplemente operar de tal manera que exista una flecha completamente contraria, como es la que yo representé aquí, que es esta, ¿no? Que quizás así en esta representación quede más obvio, ¿no? Esa es la suma de este más este. Entonces existe un vector 0.
¿Por qué esto es importante? Pues porque pues, ustedes ya se lo han topado más de una vez. Por ejemplo, tener cero es muy importante en las leyes de Newton, ¿no? Uno, sobre todo cuando está hablando de problemas de estática, de pues, la suma de todas las fuerzas, si uno no quiere que el objeto se mueva, ¿cuánto tiene que dar? Pues cero, ¿no? Entonces, el cero es un objeto que es muy conveniente, o sea, el vector cero es muy conveniente. En otros contextos, pues tiene otros significados, claro, en las fuerzas, pues, pues es el equilibrio y fíjense que es un concepto bien profundo, ¿no? Es el equilibrio en fuerzas, el cero es el equilibrio. En otros contextos, pues tiene pues, otras representaciones, ¿no? Pero es necesario que exista. ¿Y cómo lo representamos? Pues bueno, 0 tiene componentes 0, 0, por supuesto. Eso pues, tampoco es algo extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar. Y ahora tenemos el elemento 0. Ahora, decimos, bueno, un vector es una flecha que tiene magnitud y tiene dirección. La dirección, digamos, es muy obvia. Pero pues, ¿hacia dónde va la flecha? Pero ¿qué hay allá de la magnitud, ¿no? Entonces, la magnitud es muy fácil de calcular. Pues ustedes ya lo... La magnitud la representamos de esta manera. Si ese es un vector, entonces entre palitos, así decimos, esta es la operación magnitud. Yo le entrego un vector y esta operación entre estos postes, ¿qué me va a devolver? Pues me tiene que devolver un número, ¿no? Un escalar. Porque es un escalar. ¿Por qué? Pues porque es una magnitud. Una magnitud es una cantidad de unidades, ¿verdad? Y aquí es donde empieza, yo espero que a estas alturas ustedes ya tengan como muy en su cabeza diferenciado lo que es una magnitud, que podrían, por ejemplo, ser las unidades en el eje X, y lo que es el vector, que es que yo necesito dos cantidades mínimo para representar al vector. Porque estoy diciendo mínimo porque pueden ser muchas, ¿no? Entonces, claro, la magnitud, pues de acuerdo al teorema de Pitágoras, aquí está muy obvio, pues la magnitud es la cantidad que va desde este punto a este punto. Entonces, pues va a ser muy obvio. La magnitud de un vector S, digamos, va a ser entonces la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? En este caso, y pues es sumamente fácil, es un escalar y siempre es un número positivo, ¿sale? Cuando es 0, pues obviamente la magnitud del vector 0 es 0, ¿no? Pues, es obvio de aquí del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora tenemos otra operación sobre los vectores que pues, es preguntarnos por la magnitud y ya sabemos cómo hacerla. La magnitud es simplemente cada uno de las componentes al cuadrado, lo sumo y tomo la raíz cuadrada. ¿Sale? Y con estas operaciones pues vienen unas propiedades que pues ustedes van a demostrar en casa, son muy fáciles, ¿no? La primera es la conmutatividad frente a la operación suma. Yo tengo un vector A, le sumo un vector B, es lo mismo que hacerlo al contrario, ¿no? Primero agarraré el vector B más el vector A. Conmutatividad, esto es algo que ustedes pueden demostrar en casa, muy fácil. Una segunda propiedad, que es la asociatividad, ¿no? Yo tengo un vector A más un vector B más un vector C. Entonces, bien, yo podría primero sumar B y C y luego el resultado sumarle A, o hacerlo de manera que primero agarro A más B, sumo A más B y luego le sumo C, ¿no? Es una propiedad de asociatividad que pues también es muy, muy fácil de demostrar. Hay una tercera propiedad que sería la propiedad frente a la suma del cero, ¿no? Entonces, si tengo un vector A cualquiera y le sumo el vector 0, pues ¿qué es el resultado? Pues es el mismo vector A, ¿sale? Y por supuesto, si yo tengo el vector 0, entonces A
menos A, pues ¿qué me va a dar? Pues el vector 0, que es algo que también veíamos gráficamente hace un momento. Son propiedades que ustedes pueden demostrar de manera súper trivial en casa, ¿no? Pero conviene simplemente repasarlas en este punto. Ahora, si pensamos en un escalar, entonces aumentamos el número de propiedades, ¿no? Aquí vamos por la cuarta, entonces una quinta propiedad, ¿no? Si yo tengo un escalar lambda, digamos lambda, es lambda puede ser, y tengo una suma de vectores a más b, a más b, perdón. Aquí esto me está haciendo unas transformaciones que no quiero. A más b. Entonces, este escalar lambda se puede distribuir, y eso es también una propiedad que ustedes pueden demostrar muy fácilmente, sobre, decir, entonces es lambda veces el vector a, calculo eso, le sumo lambda veces el vector b. Es la propiedad distributiva frente a un escalar lambda. Pero también puede haber una distributividad frente al escalar mismo, es decir, yo puedo tener un escalar lambda y otro beta con respecto a un vector cualquiera a. Entonces, ustedes van a demostrar en su casa que esto es simplemente lambda veces a más beta veces, esto me quedó muy feo, es beta veces a, ¿verdad? Que no es lo mismo que la propiedad distributiva de arriba, ¿no? Donde ahora tengo un escalar, dos vectores, aquí tengo dos escalares, un solo vector, pero bueno, en esencia la operación, pues sí, pueden verla como muy similar, ¿no? De todos modos, el resultado, pues siempre es un vector. También hay una asociatividad frente a los escalares. Entonces, en lugar de tener una suma, yo puedo tener una multiplicación, por ejemplo, lambda por beta y el vector a. Entonces, pues esto yo lo puedo ver de múltiples maneras, ¿no? Primero podría multiplicar lambda, beta y luego multiplicarlo con a, o tomar la multiplicación beta a y luego multiplicarla por lambda, o al contrario, o sea, lambda a y luego multiplicarlo por beta, es como pues sea mejor, ¿no? Y claro, tenemos pues el elemento 1, ¿no? O unidad, ¿no? Entonces, de los escalares, pues entonces conviene también una octava propiedad, de decir, pues 1 veces a, 1 veces a, ¿qué me va a dar? Pues el vector a. Y por supuesto, este es una, perdón, entonces 8, 9 se escribe así, ¿no? Entonces, pues si multiplico por 0, entonces 0, el escalar 0, no el vector 0, a, pues que me daría el vector 0. Y entonces aquí sí les voy a hacer mucho hincapié, porque, bueno, aquí era como el elemento 1, bueno, pues el escalar 1 me da el mismo vector. Pero aquí es el escalar 0 por un vector a me da otro vector. Ahí no saben ustedes cuántas veces he tenido yo que llamemos calificar mal a otros estudiantes por que no entienden la diferencia entre el escalar 0, que es un número, y el vector 0. Aquí, por favor, no, pues me detengo un momento para que ustedes entiendan que hay una diferencia. Esto es un solo número, esto es 0, ese es el escalar 0, es el 0. Pero este 0 es un 0 vectorial, es un conjunto de ceros. Si estamos en dos dimensiones, pues es el origen de coordenadas, vaya, aquí, ¿verdad? Pero tiene dos coordenadas, ¿no? Dos. Si es en tres dimensiones, pues tendrá tres. Pero es el elemento 0 vectorial, ¿vale? Y sirve mucho, sobre todo más adelante cuando estemos haciendo operaciones con vectores, que ustedes tengan en cuenta qué operaciones dan un escalar, qué operaciones dan un vector.
aquí en esta clase ya introducimos una operación sobre los vectores. Es esta, el ponerlo entre estas barritas, que es el calcular la magnitud, que es una operación que agarra un vector y ¿qué me regresa? Me regresa un escalar, ténganlo muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, si esta operación le regresa un vector, algo hicieron mal, porque no les debería regresar un vector. Y lo mismo acá. Si la operación me debió haber dado un vector, no me puede dar un número escalar. Siempre me da, digamos, en esta operación me debería dar el vector 0. ¿Sale? Y ya para finalizar, conviene que platiquemos, digamos, de algo que pues, ya ustedes conocen, que van a ser muy útiles, que son los vectores unitarios, ¿no? Entonces, los vectores unitarios. Un vector unitario pues, es un vector que tiene una sola unidad, o sea, cuya magnitud es 1 en las unidades en las que estén midiendo. ¿Por qué son útiles? Bueno, pues ustedes ya lo reconocerán, ¿verdad? Si yo tengo un sistema de coordenadas X y Y, entonces el vector S yo lo puedo representar como A unidades en el vector, y déjame lo pinto acá, como en el vector unitario en la dirección X, ¿verdad? Y V unidades en el vector unitario, pero en la dirección Y, ¿verdad? Entonces, sí es útil hablar de los vectores unitarios porque esos, como tienen magnitud 1, pues solo nos dan la dirección. Entonces, de esa manera, a través de los vectores unitarios, digamos, el vector unitario en la dirección X y el vector unitario en la dirección Y, es un vector S, que en general pues lo estamos escribiendo como A, B en este caso, pues yo lo puedo representar como A unidades en la dirección unitaria X, que la representamos por la letra I y le ponemos un gorrito, más B unidades en la dirección J y le ponemos un gorrito en la dirección J, perdón, no, en la dirección vertical, que la llamamos J, y es otra manera de representar los vectores a través de vectores unitarios en esta base. ¿Qué es I? Pues I es muy fácil. I es simplemente el vector 1,0. ¿Y qué es J? Pues J es el vector 0,1. En este caso, pues es muy fácil porque es una unidad en el eje X y una unidad en el eje Y, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues es muy obvio, ya ustedes los han trabajado múltiples veces, entonces no me detendré mucho ahí. Pero ¿cómo establezco un vector unitario dado un vector A? Entonces, para obtener el vector unitario en la dirección A, que voy a escribir como A gorrito, simplemente voy a agarrar el vector A y lo voy a dividir por su magnitud. Entonces, fíjense que ahora introduzco otra operación sobre los vectores, que es construir un vector unitario a partir de otro vector. ¿Sale? El vector A gorrito no es lo mismo que el vector A, no es el mismo vector, va en la misma dirección sí, pero no es el mismo vector puesto que es un vector cuya magnitud es 1 y les dejo a ustedes para su casa que demuestren que la magnitud de esto es 1, que la prueba es extremadamente fácil de hacer. Entonces, es un vector, sí, en la misma dirección, pero no es el mismo vector porque no tiene el mismo tamaño, tiene tamaño 1. Y fíjense que es una operación que está establecida por esta regla. O sea, este es el algoritmo que me da el resultado vector unitario de fulano, ¿no? El vector unitario en la dirección X, el vector unitario en la dirección Y, pero también podría ser el vector unitario en la velocidad del avión, por ejemplo, si un avión tuviera una cierta velocidad, que sí se utiliza pues en otros contextos de pilotos y de controladores aéreos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces agarramos el vector y lo dividimos por este escalar, ¿no? Esto es un escalar, ¿no? Por eso lo puedo dividir, no es el mismo vector. Por eso puedo dividir, porque puedo multiplicar por 1 entre, o sea, esto es lo mismo que 1 entre la magnitud. Calculo la magnitud, la paso al denominador y la multiplico por el vector.
Y así construyo un vector unitario en la dirección A, que como lo veíamos acá, pues nos sirve para representar los ejes, por ejemplo, X y Y, a través de los vectores I y J, y escribir en lugar de SA, B, escribirlo como A en la dirección I gorrito más B en la dirección J gorrito. ¿Sale? Y entonces, ya aquí para resumirles lo que vimos en esta clase. Pues en esta clase, pues muy introductoria, básicamente me gustaría que ustedes vieran a los vectores como unas herramientas extremadamente fundamentales para representar cosas. Y presten atención que estoy diciendo cosas, porque no solo estamos hablando de lo típico, que es velocidad, fuerza, posición. Son cosas que ustedes ya manejan, ¿no? Vayan un paso más allá, ¿no? Puede representar cosas como acción, valor de la acción, valor de múltiples acciones, acción, tiempo, cuándo compraste una acción, si subió o bajó. Eso puede ser una cantidad vectorial y ustedes pueden operar con esas cantidades vectoriales. En general, información la puedo representar como un vector. Cosas mucho más abstractas como diferentes estados de la naturaleza pueden ser un vector. Espina arriba, espina abajo. El famoso gato de Schrödinger, en el que uno puede representar a través de un vector un gato vivo y a la vez muerto, ¿no? Entonces tendríamos esta típica figurita, ¿no? En la que el estado de un gatito, digamos, así pintado muy rápidamente, podría ser bien el mismo gato vivo con una cierta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que esté vivo, más la probabilidad también de que infortunadamente esté muerto, ¿no? Y aquí lo voy a representar así, ¿no? Entonces el estado, ¿no? Digamos es una cosa muy abstracta, sobre todo para ustedes en este momento, yo lo puedo representar con un vector. Y fíjense que el mapeo que yo quiero que hagan mentalmente, pues es que este es el vector A, esto es un escalar lambda, esto es, digamos, en la dirección Y, y esto es beta en la dirección J, ¿no? ¿Qué interpretación le doy? Pues depende del contexto. Por supuesto que aquí es una interpretación, digamos, de espina arriba, espina abajo, o gato vivo, gato muerto, o la acción sube, la acción baja. Eso pues, depende. Más allá de lo típico que estamos acostumbrados a pensar en fuerzas y velocidades. Entonces, los vectores son una herramienta extraordinariamente útil, nos ha resultado extraordinariamente útil a los científicos y independientemente de la carrera que ustedes continúen, pues les va a ser muy útil, sobre todo si aprenden a pensar en abstracto. Entonces, lo otro que vimos es, bueno, ok, tengo un vector, ¿qué puedo hacer con el vector? Entonces, ¿qué operaciones vimos en este caso? Vimos que con los vectores yo los puedo sumar, vimos gráficamente cómo sumarlo, ya componente a componente. Esa es la operación, la manera. O sea, gráficamente es pongo un vector al lado del otro y eso me da la suma. Pero operacionalmente, pues agarro cada una de las componentes y la sumo. Ahí está. Puedo multiplicarlas, o sea, puedo agarrar un vector y hacerlo más chico, hacerlo más largo, o cambiarlo de dirección, sí, multiplicándolo por un escalar. Y de ahí se derivaron esta cantidad de propiedades que fueron al final, ¿qué? Nueve propiedades en las que, pues bueno, yo espero que ustedes puedan demostrarlo muy rápido en sus casas, ¿no? La conmutatividad de la suma, la distributividad frente a un escalar lambda, y son propiedades que pues, ustedes ya deberían poder demostrar. Y aparte introducimos el elemento cero, ¿no? El elemento cero vectorial, en el que vuelvo y les hago hincapié, no es lo mismo cero escalar que cero vectorial, no es la misma cosa. Esas dos cosas son diferentes. Espero que les haya quedado muy claro. También vimos que sobre los vectores, entonces yo puedo establecer otra propiedad, otra operación, perdón,
en la que me pregunto por su magnitud y simplemente es cada componente al cuadrado y la sumo y te tomo la raíz y eso es la magnitud, algo que ustedes ya habían visto más de una vez a estas alturas. Pero véanlo como una operación, ¿no? Otra operación sobre los vectores que puedo realizar pues es el vector unitario, ¿no? Entonces, a partir de un vector puedo construir el vector unitario siguiendo este algoritmo que está acá. Calculo su magnitud y la paso en el denominador, multiplico este número por el vector en sí y eso siempre de lo siempre me va a dar un vector unitario. Pues muy bien chicos, hasta aquí la dejamos, nos vemos en la siguiente clase.